Me gustaría hablar un poco de un tema que tal vez ya habrán escuchado ustedes, ¿verdad? Pero en el concepto real lo que a veces nos complicamos un poquitito con que es el enlace químico. ¿Alguien tiene una idea de lo que es un enlace químico? Hola, ¿alguien tiene alguna idea de lo que es un enlace químico? Hola, ni idea. Ujú. Y algo así como enlace matrimonial Como una unión sería entonces, profe. es una unión, exacta. Solamente que es una energía. O sea Una que, fuerza que une. claro, es cuando hablamos de enlace químico estamos hablando de un nivel de energía. No estamos hablando de que se une nomás y ni siquiera es una unión amorosa, sino es una unión energética. Lo que significa que para formar un enlace, indefectiblemente tiene que haber un intercambio de energía. Y si no hay energía suficiente para hacer ese intercambio, ese enlace no va a ocurrir. Ya habíamos manejado más o menos el concepto de eso cuando hablábamos del agua, la formación del agua, por ejemplo. Solamente que no hablamos en estos términos, pero eso es la realidad, ¿cierto? Que al romperse ese enlace, se tiene que liberar energía. Todo lo que se invirtió para formarse se tiene que liberar para descomponer esa sustancia. Eso es elemental conocer de esta manera. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la energía que nosotros obtenemos del sol de forma indirecta? ¿Por qué? Porque la fotosíntesis lo que hace es unir los carbonos con el oxígeno, carbono-carbono, oxígeno-carbono, oxígeno-hidrógeno, y luego forma un compuesto con sus enlaces, con sus uniones. Y se va acumulando la energía solar en esas uniones. De ese, de ese punto de vista, entonces, somos, este, obtenemos la energía solar. Bien, entonces, esas uniones pueden ser de diferentes maneras. Puede ser uniones iónicos, lo que significa que cuando se descomponen forman iones. ¿Qué eran los iones? ¿Alguien recuerda? Hola. Puede ¿Serían ser átomos con átomos carga. o grupos de átomos, profesor? ¿Otra idea? Son átomos que contienen carga. Contienen cargas. ¿Otro? ¿Cómo se formaban los iones? Por carga positiva, profe, cationes. Los cationes son unos iones, sí. ¿Cómo se formaban los cationes? Bien. Recuerdan que la estructura atómica de los átomos eran que alrededor del núcleo giraban unos electrones y en el núcleo giraban los protones. Que la carga neta entonces de un átomo es cero, porque tiene la misma cantidad de protones que electrones. Pero si es que pierde un electrón, lo que significaría que
tiene en exceso un protón. Entonces la carga de ese ion es positiva, 1 positivo. Y si adquiere otro electrón, tiene en exceso un electrón, entonces ese ion va a tener una carga negativa, 1 negativo. ¿Entiende la idea? Pongo 1, pero puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso depende de cómo se va a ir intercambiando los electrones. Pero en general para simplificar, pongo 1. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Sí, profe. profesor. Sí, profe. Sí, profe, se te escucha bien. Porque hoy parece que estamos todos caigües y parece ser que, como yo siempre digo, una clase de espiritismo. ¿Están ustedes ahí? ¿Me oyen? Bien. ¿Ustedes conocen cuál es el ion más famoso que existe? No. No. Dios mío. Ustedes que son de la nueva era, ¿cómo no van a saber? ¿Y quieren saber cuál es el más famoso de todos los iones? Sí. John Lennon. El más famoso de todos es John Lennon. Ustedes le conocen a John Lennon, ¿verdad? Sí, Bien, profesor. eso. Muy bien. Entonces ese es el ion más famoso que hay. Bueno, a ver si no se despiertan un poco. Entonces, los enlaces pueden ser iónicos o covalentes. Iónicos es cuando se separan forman iones y covalentes no forman iones, ya que las uniones son separadas en solución, pero no forman iones, no forman ninguna carga. Entonces en ese caso se llama covalente. Como dice su nombre, co es de compartir. ¿Y qué es lo que comparten? Los electrones valentes, de la valencia que ustedes conocen. Hay algunos que comparten un electrón, hay otros que comparten 2, 3, 4, y así sucesivamente. Hasta 3 es lo que hay, en realidad. O sea, son 3 pares. Bien, entonces, eh, para eso tenemos que conocer un poco, y que ya habíamos hablado también, los electrones de valencia, o lo que representaría los números de oxidación. Esos son los electrones más externos del átomo. O sea, esos son los que se van a intercambiar. No vamos a pretender que se intercambien los electrones de la primera capa, por ejemplo. Si es que es de 5 capas. Evidentemente, si son de 5 capas, tiene mucha posibilidad que que intercambien los electrones de la quinta capa. Si son de 4, 4, si son de 2, 2, si son de 1, 1. Pero el que está más cerca del núcleo siempre va a ser más difícil de intercambiarse. Siempre el más alejado. Ahora la pregunta del millón. ¿Por qué les parece que los electrones que están cerca del núcleo son difíciles de intercambiarse? ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Podrías repetir, por favor? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué los electrones que están cerca del núcleo son difíciles de intercambiarse? Dijimos que los electrones que se intercambian son los más alejados, o sea, de la última capa sería, dependiendo de la cantidad de capas que tenga cada átomo, ¿verdad? Por ejemplo, la primera capa se llama K, la segunda capa se llama L, la tercera capa se llama M, la cuarta capa N, O, P, U, R, S, T. Sí, va aumentando, ¿verdad? Entonces lo que decimos es que la última capa, lo más fácil de intercambiarse.
Ahora la pregunta es del por qué. ¿Cuál sería la razón? Porque poseen menos energía, profe. Porque tiene menor energía. Sí, puede ser. Otra idea. Porque los que están más lejos tienen más energía, ¿verdad? Y los que están más cerca del núcleo tienen menos. ¿O estoy mal? Dependiendo a cómo le llamas energía. Fíjense que si vamos a medir por energía, por la cantidad que se invierte para retirar un electrón, el de la última capa tiene menor energía. O sea que menos inversión vamos a hacer. No sé si me entendió la idea. Es más fácil de retirar el de la última capa. Entiendo, entiendo. Bien. Estoy tratando de analizar tu pregunta. Te tiro respuesta, pero bueno, Sí, prefiero errar y después saber. claro. Lo importante es que en la clase se pueda dilucidar algunas cosas, ¿verdad? Porque después, ay, ¿qué pasa si esto ocurre cuando estás leyendo? Eso debería haberse aclarado en la clase. Bien, entonces, ¿qué carga tienen los electrones? Positivo. Positiva, profe. Positivo, profe. ¿Y los protones? Negativa. Negativo. Los protones. Bien. Usted ya tiene que postularse para el Premio Nobel de Química. Porque no puede ser, pues, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan No que habíamos sería al hablado? revés, profe. Sí, al revés. O sea, los electrones tienen carga negativa y los Carga protones tienen negativa. Y carga los positiva. protones tienen carga positiva. Así mismo. Muy bien. Sí, profe. Esto es importante tener bien claro, ¿sí? Este, eh, entonces, ¿qué le sucede a una carga positiva frente a otra carga negativa? ¿Se atraen, se repelen? ¿Qué le pasa? Se atraen. Se atraen cuando son de signos contrarios y se repelen cuando son de signos iguales. ¿Entienden? ¿Se acuerdan que ya les había hablado yo de cómo un átomo se vuelve radiactivo o no? Que el espacio del núcleo es tan pequeño, son de cargas iguales, tienen mucha cantidad de protones, entonces eso expulsa y tiende como a explotar. Y para no explotar, libera energía en forma de radiaciones. Bien, bueno, esto ocurre en todos lados, no solamente en el átomo. De hecho, que en el átomo se ve más y por eso tenemos sustancias radiactivas. Bien, pero como en este caso se atraen los electrones y los protones, entonces la respuesta que resolvería nuestra pregunta es que aquel electrón que está más alejado del núcleo va a estar menos atraído por los protones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Por lo tanto, ese va a ser lo que conocemos como electrones de valencia, los que están más alejados. Entonces, siempre vamos a tener en la última capa, bueno, casi siempre, no siempre, porque están los electrones de transición, que ya habíamos hablado también de eso. Hay transición D y transición F. Eso son las excepciones a la regla. Bien, y lo que nunca hay que olvidarse es que las reacciones ordinarias siempre se van a compartir los electrones, o sea, mejor dicho, se van a intercambiar los electrones, ya sea compartiendo o cediendo. Bien, hay una regla que es muy útil para razonar, que se llama la regla del octeto. ¿Habrán escuchado ya en algún momento la regla del octeto? ¿O no?
Sí, profe. ¿En qué consiste la regla del octeto según? Para la creación de enlace entre otros átomos. Sí, pero ¿cómo hace eso? ¿Cómo sería eso? Cuando un átomo se combina con otro, Sí, se combinan con otro y ¿qué pasa a combinarse con otro? siempre tiende a alcanzar la configuración electrónica de gas noble. Sí, o sea que de formar 8 electrones en su última capa. Sí. O sea que el que recibe, ¿Sería por- entonces la suma de los electrones, profe? claro, por ejemplo, si tienes 6 electrones en la última capa, ¿cuánto le faltaría para formar 8? 2, ¿cierto? Entonces, va a tener que recibir 2 electrones de otro átomo y forma ahí 8 electrones en final, en la última capa. Y el que se dio esos 2 electrones se quedan también con 8 electrones en su última capa. Entonces, por eso se le llama regla del octeto. Y acuérdense que los gases nobles, como así lo conocemos, en mi época se le conocía luego como gases inertes. Son muy estables. ¿Qué quiere decir eso? Que difícilmente vuelven a reaccionar. Entonces, todos los átomos tienden a cumplir la regla del octeto de tal manera a que se estabilizan de esa manera. O sea, es como sería que uno está buscando, las chicas buscando novio y los muchachos buscando novia. El día que encuentren a la indicada o el indicado, se estabilizan, por decirlo así. Ya no buscan más. Ya está. No sé si me entiende la idea. Esa sería más o menos la regla del octeto. Solamente que en este caso se aplica a la química directa. Bien, por supuesto que en eso existe lo que sería el helio y el hidrógeno, que son las excepciones. El helio solamente puede tener 2 electrones y ya tienen 2 electrones. Entonces ahí ya se estabilizó en su última capa. Y el hidrógeno, que en su última capa tiene 1, quiere decir que si capta un electrón, ahí ya se estabilizó también. Eso sería la Litio, excepción. profe, litio y berilio no entra también. No, ¿en qué sentido? Y para Me el, decís que sí. Claro, el litio tiene 3, por ejemplo, y cede un electrón y se queda con 2 al último. La misma también. cosa le ocurre. Son las excepciones. Sí, en ese sentido, sí. En la última capa quedan de esa manera. Bien. Entonces, esto es hablando un poco del sentido de la, de los electrones y para formar un enlace. Los enlaces son de electrones, quiere decir eso. Y los electrones se pueden ceder o se pueden compartir. Si se ceden, se llama iónico, y se comparten, se llama covalente. Co de compartir, ¿sí? Bien, existen varias teorías sobre el tema del enlace, pero a nosotros lo que nos interesa básicamente para el curso, vamos a hacer solamente lo que, y vamos a mencionar algunas cosas, pero sí me gustaría que se comprenda mejor el tema de los electrones de la valencia. Entonces, en este esquema, los iones o los átomos, su pretensión es solamente completar 8 electrones al final de la última capa. Entonces ahí ya empieza a estabilizarse y ya no pretende cambiar de estructura. Por lo tanto, difícilmente vuelva a reaccionar.
a no ser que encuentre algo mejor. ¿Va? Bien. Algunas cosas, como ya había dicho al principio, como es una regla, siempre van a tener sus excepciones. Y en sus excepciones están los orbitales D. Los orbitales D generalmente no son la última capa. Por eso también los orbitales F. Generalmente la última capa son S o P, pero D ya es muy difícil. Y por otro lado, estaría la explicación que es, en el caso de la covalencia, la mecánica cuántica. Recuerden que habíamos hablado de la física clásica, que estudian los cuerpos, y la física cuántica, que estudian a las partículas que en un momento dado se comportan como cuerpos y en otro momento se comportan como energía. Entonces, no se le puede aplicar la física clásica. La física clásica es la que estudia los movimientos de los cuerpos, la altura de los cuerpos, o sea, todo lo que sea cuerpo. Y la física cuántica, todas aquellas partículas que se comportan de diferentes, de las dos formas, al mismo tiempo, no es que en otro tiempo. Cuando estamos hablando en un momento así, en un momento, estamos hablando de milésimas de segundos. Bien. Entonces, de esta manera nosotros tenemos los electrones de valencia, que fíjense un detalle muy interesante. Aquí tenemos el grupo 1, todos son 1, ¿ven? 1, 1, 1, 1, 1. El grupo 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Del grupo 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Del grupo 4, 4, 4, 4, 4, 4. Del grupo 5, 5, 5, 5, 5, 5. Y del grupo 6, excepto el oxígeno, es 6, 6, 6, 6, 6, así sucesivamente. Y el grupo 7, la misma cosa. El oxígeno siempre va a ser una excepción, porque siempre va a ser menos 2, siempre. Fíjense que hay partículas, hay átomos que tienen menos 2, 6 por ejemplo, y puede actuar con menos 2. Acá ven. Acá tenemos menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. O sea que en ocasiones pueden ocurrir eso. Pero el oxígeno eternamente va a ser menos 2. Eso es independiente de qué situación sea. Los otros sí cambian un poco, ¿verdad? Entonces tenemos las sustancias, de acuerdo a sus enlaces, van a ser iónicas y covalentes. Las iónicas, en general, son sólidas con puntos de fusión superiores a 400. O sea que son de punto de fusión muy alto. Son solubles en agua y otros solventes polares, pero insolventes en solventes apolares. A ver. A ver, vamos a ver un ejemplo para que nos demos. Si yo quiero disolver sal en agua, se disuelve fácilmente, ¿verdad? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Eso me da la pauta que podría ser iónica. O sea, que sus enlaces son iónicas y la sustancia es iónica. Pero si yo quiero disolver la sal, por ejemplo, en gasoil, ya no se va a disolver. ¿Por qué? Porque el gasoil no es una sustancia polar. Acá se aplica siempre lo igual disuelve a lo igual. A ver, ustedes saben de qué está hecho el jabón. El jabón con el que nos bañamos. ¿Jabón?
Glicerina. De glicerina, la pucha, vos sos demasiado fino, ¿será? De- Y bueno, jabón de coco, ¿no? Alcohol y soda, entonces, profe, el común. ¿cómo? A ver, Alcohol y soda. cabalizada. Bien, eh, la Pe- materia prima para todos los jabones, no importa qué fino sean, todos los jabones, es la grasa. La grasa de chancho, puede ser la grasa de coco, puede ser la grasa ¿Verdad, profe? no Cierto, profe. Generalmente se hace con sebo y con soda cáustica y alcohol. ahí está, muy bien, ahí está. Pero su principal, o sea que después seguramente cuando entiendan un poco más se van a dar cuenta que eh, se hace como una reacción que se llama saponificación con la soda cáustica y el, el que era ácidos grasos se comportan mejor dicho, los lípidos que se liberan ácidos grasos y glicerina. O sea que el jabón nunca puede ser de glicerina, puede tener contenido de glicerina en mayor proporción que otros, pero el jabón siempre va a ser de grasa. ¿Se entiende la idea ahora? O sea, Sí. la grasa en sí tiene glicerina y ácidos grasos. Entonces yo le pongo hidróxido de sodio, caliento un poco y me va a salir ahí que se va a separar la glicerina y los ácidos grasos. Y entonces lo que se hace generalmente, le llaman jabón de glicerina porque tiene mayor proporción de glicerina que ácidos grasos. Hay dos Bien, formas de preparar, ¿verdad, profe? Frío y caliente. puede ser frío y puede ser en caliente, sí. Así mismo. Bien, a lo que voy. Eh, si yo, por ejemplo, tengo grasas por mi mano y me lavo con agua, ¿sale la grasa? No. No, profe. No. ¿Y si le pongo, y si le pongo jabón? Sí. ¿Ven? Bien. Entonces ahí se cumple lo que yo les había dicho. Lo igual disuelve a lo igual. Porque si el jabón es grasa y yo tengo grasa por mi mano, el jabón disuelve a la grasa. ¿Comprende la idea, verdad? Sí. Bien. Eso ocurre en todo el mundo y en todas las reacciones. No es que solamente con el jabón. Ese es un ejemplo porque es algo común que todo el mundo vemos y entonces es fácil de entender. Por eso le pongo ese ejemplo. Pero es una situación que siempre se cumple. Entonces, eh, las sustancias iguales como la sal y el agua se disuelven. Las sustancias que no son iguales no se van a disolver. Por ejemplo, agua y aceite no se disuelven porque agua es iónico y el aceite es orgánico. ¿Se entiende, verdad? En otras palabras, en otros términos sería uno es iónico y otro es covalente. ¿Entiende la idea, verdad? Sí, profe. Eso. Estos conceptos, cuando ustedes manejen ahora, hay una asignatura que se llama biofísica. Estos conceptos van a manejarlo de esta manera. O sea que le va a ser muy útil para esa asignatura. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué es lo que nosotros somos? Como seres humanos, somos eh, una sustancia orgánica de carbono que contiene nitrógeno, que contiene oxígeno, hidrógeno, fósforo y toda esa historia, y agua. ¿Qué significa esto? Que en el fondo eh, tenemos unos comportamientos físico-químicos que tenemos que estudiar, de tal manera a comprender la fisiología del cuerpo. ¿Entiende la idea, verdad? Sí, profe. Bien, eso. Cuando están fundidas las sustancias iónicas y en soluciones acuosas conducen la electricidad. ¿Por qué? Porque tienen partículas cargadas positivas y negativamente. O sea que si yo, por ejemplo, pongo
un cable pelado en el agua y no piso el cable, piso el agua. Adivinen qué me va a pasar. Chao, profe. Me voy a Y te vas a electrocutar. electrocutar. Claro, porque conduce la electricidad. Si no conducía la electricidad, no me iba a pasar nada. Si fuera una sustancia orgánica, apolar, no conducía la electricidad y no iba a pasar nada. No me iba a correr. Lo mismo sería con el metal, profe, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los metales y el calor, por ejemplo. Sí, porque te doy un ejemplo, ahora vos, por ejemplo, agarrás y calentás una madera y el calor se queda ahí donde solamente está el fuego. En cambio, si es que vos calentás un pedazo de hierro, el calor va a ir subiendo va a ir subiendo a más cantidad de calor que que provoque el fuego en el que está. Así mismo. O sea que te vas a quemar tomando el otro extremo. Exactamente. O sea, sí o sí va a llegar hasta el otro extremo el calor. Claro, porque conduce bien el calor. ¿Ven? Si fuera electricidad, conduce bien la electricidad. ¿Se entiende la idea? O sea, lo importante es que comprendamos Sí, profe. eso. Bien, las sustancias que son covalentes, o sea, que son de enlaces covalentes, que pueden ser gases, líquidos o sólidos, son puntos de fusiones menores a 300 grados. O sea, que su punto de fusión es más bajo. Son insolubles en solventes polares, como en el agua, por ejemplo, y solubles en solventes apolares. O sea, que a su igual. Bien, en estado líquido o fundidos y en soluciones acuosas son más los conductores de la electricidad porque no tienen partículas cargadas. Entonces, son bastante malos en ese sentido, malos conductores de la electricidad. Y generalmente no conduce bien el calor, porque en vez de conducir el calor se prende, por ejemplo. Bien. Entonces tenemos, por ejemplo, acá tenemos unas estructuras que son, por ejemplo, ya. Fíjense acá tenemos al potasio y al cloro. Y como yo sé que esto es cloro y potasio, porque uno es más grande que otro, porque el más chico siempre va a ser el cloro. Bien, en su última capa, ¿ven? Acá, en su última capa, el potasio le cede un electrón al cloro. Y fíjense, el cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 electrones en su última capa. Y si miro en el del potasio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 también. Y cumplen la regla del octeto. Bien. Cuando es un enlace covalente, como en el caso del metano, tenemos un carbono que está unido a 4 hidrógenos. Y todos ellos, ninguno cede sus electrones, sino comparte. O sea que estos nunca van a separarse, por decirlo así. Se pueden disolver todo lo que quiera, pero va a quedar siempre como un carbono con 4 hidrógenos. Esto no. Esto se va a ir cloro por un lado y potasio por otro lado. Uno va a tener carga positiva y otro va a tener carga negativa. Esa es la gran diferencia. Y luego estos son los... Bien. Yo creo que se comprendió ya esto y no hace falta insistir demasiado. Los enlaces metálicos, iones trans... bien. Cuando son enlaces covalentes, podemos tener los enlaces covalentes que de por sí no son iónicos. Podemos otra vez encontrar que son polares y apolares. Bueno, para entendernos hay que saber qué significa polar. ¿Alguien sabe qué significa polar? Que tiene afinidad con el agua, puede ser.
Mm, ¿Por qué se le dice polo sur y polo norte? Está relacionado con la Tierra. Sí, eso está relacionado con la Tierra, polo sur y polo norte, pero ¿por qué se le dice polo sur y polo norte? Dos opuestos complementarios, profe. Pero la base, o sea, vos me puedes decir, por ejemplo, ¿y por qué el polo norte descubrió Marco Polo? Por eso se le dice polo. Y este, el polo sur se cayó ahí el Apolo 11, cosas así, ¿verdad? Esto sería el por qué. Claro que es de todo ficticio lo que te digo, pero para, para tener idea a lo que me refiero, ¿verdad? El por qué. Bien. Eh, los polos tienen que ver cuando hay diferencia de, de posición o de cargas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes suelen usar seguramente metafóricamente, pero este chico es el polo, es del polo opuesto, de lo que yo pienso, una cosa así. Suelen usar eso, ¿verdad? Sí, No, profe. pero entiendo más o menos a lo que te referí. Eh, o sea, eh, ¿Te ¿quién, suele quién decir, profe? se suele decir, ¿verdad? Pero Sí. se Sí, sí supone se que dice, profe, pero yo no uso ese término, pero entiendo a lo que te referías. Eso es lo que te digo, profe. Como para claro, hacer entender lo contrario de un lado. exactamente, muy bien. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, Jazmín, eh, esa chica es del polo opuesto de lo que yo pienso. Si yo pienso en positivo, lo que significa que vos estás en negativo. Y si yo pienso en negativo, vos sos el positivo. ¿Se entiende, verdad? Del otro polo. Sí, profe. Bien. A ver, si ustedes tienen una batería para autos, o sea, de autos, te van a encontrar un polo positivo y un polo negativo. Así es, ¿verdad? Sí, profe. Para hacer Muy acople. Eso, cuando vas a hacer acoplo, por ejemplo, tenés que ubicar cuál es el polo positivo de uno y cuál es el polo positivo de la otra batería. Y se tiene que conectar uno con el otro, porque si hace otra cosa, capaz que termine mal el acople, ¿verdad? Capaz que explote eso. Así mismo. Bueno, entonces, en ese contexto, entonces, cuando hablamos de polo, significa que un lado es diferente al otro. Y apolar significa que ambos lados son iguales. A. ¿Se acuerdan qué significa A en griego? Mismo. ¿Mm? A. Átomo. ¿Se acuerdan? Átomo. ¿No se acuerdan? Ah. A Profe, era ¿puedes no. repetir otra vez la diferencia? ¿La diferencia de qué? Quiero escribir. ¿Cómo dijiste? O sea, lo que acabas de decir acerca de polar. A. Y que no tienen diferencia. O sea, son iguales. Ambos extremos son iguales. Si son apolares. Gracias. No, no polar sería, porque A significa no. ¿Entienden? Y tomo es división. Y A es no división. ¿Se acuerdan que muchos de Nula. ustedes dijeron, ¿cómo? Así también se puede decir, profe. Una división ¿Cómo? nula. Es una Que división no, nula, claro, que no se puede dividir, ¿verdad? que no se puede dividir. Muchos de ustedes dijeron, es la porción mínima de una materia que ya no se puede dividir. Muchos de ustedes ya dijeron eso, ¿verdad? Y eso está explicado, si nosotros estudiamos la etimología del nombre átomo, eso es lo que significa. Átomo, no división. ¿Ya? No se puede dividir, una cosa así. De ahí viene su nombre átomo. Eh, Antiguamente, pues, los nombres significaban lo que uno era. Hoy nomás, qué sé yo, uno se llama... Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, en esas películas de indios, de esas películas antiguas,
que decía nube gris, lobo asesino, una cosa así. Eso es lo que significaba esa persona, no es que ese era su nombre por el cual se le llamaba nomás, sino eso significa su nombre. O sea, él es nube gris. Que va a terminar la batería de mi... Y por eso átomo significa no división. O sea, por eso el átomo se llama átomo, por decirlo así. No sé si me entienden la idea. Bien. Entonces tenemos que los covalentes, los enlaces que son covalentes, pueden ser polares y pueden ser también apolares. Quiere decir que cuando un ion atrae más... Profe, discúlpame que te interrumpa. Sí, Antes de que ¿cómo no? siga, la compañera Ana, su micrófono, profe, se acopla con el tuyo. En serio. Ana, ¿quién es Ana? Ana Chamorro. Ana Chamorro, está Ana Chamorro ahí. Ya apagó. Muy bien. Gracias, Ana. Bien. Entonces, es importante entender de que, voy a poner un ejemplo acá. Todos ven esta imagen. Bien. Sí, profe. Bien, en la mancha que ustedes ven acá, que voy describiendo con el cursor, acá está. Parece una pera, ¿verdad? O sea, tiene un dibujo de una pera, según como yo veo, ¿verdad? Pueden ponerle también que es, no sé, mamón, lo que ustedes digan, ¿verdad? Pero es ovalada. Y uno, o sea, un lado parece que las nubes son más pequeñas y el otro lado más grande. Esto es lo que representa un enlace polar. Lo que significa, lo que trata de indicarnos este dibujo, es que los electrones, los dos electrones que están compartiendo estos iones, están más cerca de este lado que de este lado. Por eso hay diferencia. ¿Sí me entienden? Entonces, este enlace se llama enlace covalente polar. Sin embargo, esto que ustedes ven acá, dos hidrógenos, es como una pelota, aquí, una pelota, y más o menos por aquí están los dos electrones que se comparten, y por lo tanto, no hay mucha diferencia entre este lado y que este lado. Y entonces este enlace se llama enlace covalente apolar. O sea que no hay diferencia. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. Bueno, lo importante es que comprendan. Estos enlaces también le dan unas características físicas y químicas muy particulares a las sustancias. O sea que no es que nosotros estudiamos esto para complicarnos, sino eso significa que va a tener un comportamiento físico y químico diferente. ¿Estamos de acuerdo? O sea que todo lo que sean uniones homólogos, o sea que el hidrógeno con el hidrógeno, el oxígeno con el oxígeno, el nitrógeno con el nitrógeno, todos van a ser apolares. Porque este hidrógeno es igualito a este hidrógeno. Por lo tanto, no tiene una explicación lógica de por qué estos dos pares de electrones va a estar más cerca de un lado que del otro. Sino como son iguales, están de forma equidistante estos dos. Por eso se llama apolar. Lo mismo le ocurre a este oxígeno y lo mismo a este nitrógeno. ¿Se entiende la idea?
Sin embargo, si son heterólogos, o sea que son diferentes, como por ejemplo el hidrógeno y el cloro, son totalmente diferentes. Entonces sí, de este lado va a estar más cerca del cloro los pares de electrones que del lado de hidrógeno. Por eso esto es polar. Bien. Luego están los enlaces de hidrógenos, que no son enlaces verdaderos como tales, pero son fuerzas de unión o puentes eh, que, eh, que son tan fuertes que pueden unir dos moléculas entre sí, como ser, por ejemplo, una molécula de agua con otra molécula de agua, formando un puente de hidrógeno. O también aquellas sustancias que tienen dentro de su estructura iones que son negativas y otras que son positivas. Entonces, son como atracciones que tienen, pero que no se unen, no son verdaderas. Si nosotros, por ejemplo, calentamos, ¡pum!, se separan. Entonces, lo tenemos acá de esta manera. ¿Ven? Esta es una molécula de agua y esta es otra molécula de agua. Y están unidos por puentes de hidrógeno. ¿Ven? Cuando están así, tienen una estructura que, mejor dicho, un estado físico que es líquido. Y si cuando se congelan, estos se acercan más unas con otros y se vuelve más rígido, por decirlo así, las uniones. Pero no deja de ser puente de hidrógeno. Esto no solamente ocurre en el agua, esto ocurre también dentro de las proteínas, esto ocurre dentro del ADN, del RNA, de cualquier sustancia que tengan elementos electronegativos y que sean pequeños o muy grandes, no importa. Bien. Otra particularidad que tienen las sustancias pueden ser polares. Vamos a hacer un ejemplo. Acá está. Bien. Este es un hidrógeno, este otro hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno. Muy bien. Estos están, por decirlo así, de forma como una X, como una cruz, mejor dicho, como un signo de suma. El hidrógeno que hace que el carbono sea atraído por el carbono hacia adentro y del sentido contrario se anula. Y lo mismo ocurre con esto. O sea que sumando las fuerzas, la fuerza es cero. Esa fuerza se llama momento dipolar. ¿Ustedes se acuerdan lo que es un momento, verdad? ¿Habrán estudiado en física ustedes en el colegio? ¿O no? El momento de una fuerza no estudiaron nunca. Espacio de tiempo muy breve, profe. ¿Cómo? El momento el momento es la resultante de la suma de las fuerzas. A lo mejor ustedes se acuerdan si es que yo le dije, bueno, lastimosamente no tengo la forma de dibujar, ¿verdad? Pero fuerza 1 y fuerza 1 y fuerza 2, y hay una fuerza resultante, ¿se acuerdan? En física se estudia eso, una física básica. No creo que no hayan. Es como se dibuja como un cuadrado, se pone fuerza 1, fuerza 2 y la fuerza resultante, o fuerza R, FR. Bueno, esa fuerza resultante se llama momento de una fuerza. ¿Por qué? Porque ahí es donde la fuerza va a actuar. No es donde están la fuerza 1 ni la fuerza 2, sino que, bueno, voy a poner otro ejemplo para que seguramente ustedes habrán estudiado del libro de Buongiorno, por ejemplo, física. Y el ejemplo que daba Buongiorno siempre era cuando una canoa va a cruzar
el río. No se va en forma perpendicular al río, sino que se tira la canoa y se va y sale allá lejos, o sea, en otro lugar, que no sea perpendicular. ¿Por qué? Porque la fuerza del agua contra la fuerza del, del remo que uno hace, se va a equilibrar y va a formar una fuerza resultante en donde va a ir a parar en la otra orilla del río, la canoa. Eso sería más o menos el momento dipolar. Quiere decir que si yo sumo esta fuerza y esta fuerza es cero. Momento dipolar, cero. Si yo sumo esta fuerza con esta fuerza es cero. Momento dipolar, cero. La sumatoria de las fuerzas es cero y por lo tanto esta molécula o esta sustancia es una sustancia apolar. Es una forma de determinar si una sustancia es polar o apolar. Sin embargo, si nosotros tuviéramos, en este caso, por ejemplo, tenemos el oxígeno, el hidrógeno, que sería el agua. Esa sería la estructura del agua. Si yo sumo esto con esto, o sea, esto sería hacia acá y esto sería hacia acá, y nunca va a ser cero. Quiere decir que el momento dipolar no es cero. Por lo tanto, el agua es polar. Vamos a poner otro ejemplo. Acá tenemos el amoníaco. Esta fuerza se indica a este lado, o vamos a suponer que este le anula a este, pero a este ya no le va a anular. ¿Me entiende la idea? Por lo tanto, el amoníaco es una sustancia polar. El dióxido de carbono. Acá tenemos el carbono y acá tenemos dos oxígenos, que son de forma perpendicular. ¿Lo que significa? Que este oxígeno, la fuerza de unión de este oxígeno, le anula a este oxígeno, por lo tanto, esta molécula es cero. Sí, el momento dipolar de esta molécula es cero. Por lo tanto, es apolar. Y así sucesivamente. Uno va haciendo de diferentes maneras ¿cómo se llama? El estudio de la molécula para saber si es polar o es apolar la sustancia. Una cosa es enlaces polar, covalente polar y apolar. Y otra cosa es que la molécula sea apolar o polar, porque hay sustancias que tienen moléculas, hay moléculas que tienen enlaces covalentes polares, pero la molécula es apolar, como en el caso del dióxido de carbono. Fíjense que, ¿se acuerdan que habíamos dicho que si son heterólogos, siempre va a ser covalente polar? Si son homólogos, van a ser covalentes apolar. Pero en este caso, este es oxígeno y este es carbono. Son heterólogos. Por lo tanto, la unión es covalente polar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Me van, profe. Sí, profe. ¿Me van siguiendo? Y esta unión también tiene la misma característica. Este es oxígeno, carbono, heterólogo. La unión es de enlace covalente polar. Por lo tanto, en teoría, esta molécula debería ser polar. Pero haciendo el análisis de que esta fuerza de unión le anula a esta fuerza de unión, o sea que la sumatoria de las fuerzas son iguales, la resultante es cero, por lo tanto la molécula es apolar, por más que tengan dos enlaces covalentes polares, pero la molécula es apolar. Esa es la forma de analizar desde el punto de vista de las fuerzas. Aparte de los puentes de hidrógeno, una molécula puede tener una fuerza que no son covalentes reales como la fuerza de puente de hidrógeno,
que se llaman fuerzas de Van der Waals, que puede ser de atracción o de repulsión. O sea, eso es dependiendo de en qué posición está el átomo dentro de la molécula. Por ejemplo, ¿ven? En este caso, esta molécula no está unida a esta molécula, ni a esta molécula ni a esta molécula. Estas moléculas se van colocando, por decirlo así, de tal manera que el extremo polar, la carga positiva de una molécula, se pone cerca de la carga negativa de la otra molécula y así sucesivamente se van ordenando a través de las fuerzas de Van der Waals. Estas son uniones más débiles. Las uniones más fuertes son iónicos y covalentes. Luego le sigue el puente de hidrógeno, puentes de disulfuro y por último están las fuerzas de Van der Waals, que son también de unión, pero fíjense que esto se comporta como una pelota, o dos pelotas, mejor dicho. Si tuvieran cargas negativas y positivas acercándose dos pelotas, pero va a llegar un momento en que si las pelotas están muy cerca, la pelota en sí va a tener repulsión con otra, ¿verdad? Sería agarrar y apretar, tratar de unir con las manos dos pelotas, dos balones, y apretar unas con otras. Al principio no, la repulsión es mínima, pero a medida que nosotros vamos apretando una con otra, la repulsión es más fuerte. Así es, ¿verdad? Sí, ¿O no? profe. O sea, supongo que alguna vez ya probaron eso, ¿verdad? Cuando una criatura, por ejemplo, quiere apretar dos pelotas una con otra y después resulta que en vez de atraerse se repelen. Y el otro, Como el imán, por ejemplo, profe. sí, sería como el imán, pero cambiándole del polo. O sea que de polos contrarios se atrae, pero cuando se da la vuelta a eso, automáticamente se repelen, no se unen más. ¿Se entiende, verdad? Habrán hecho también ustedes, habrán probado también eso. O sea, no puede ser que ustedes no hagan eso, ¿verdad? Eso todo el mundo hace. Bien, la resonancia. ¿Qué es la resonancia? Es otra manera en que las moléculas se estabilizan. Sería como otra manera de unirse. ¿Y en qué consiste la resonancia? En que nosotros habíamos hablado de que los enlaces son electrónicos, ¿cierto? Acá hay un electrón, o sea, un par de electrón, acá hay un par de electrón. Aquí suponemos que hay mejor dicho, dos pares de electrones, ¿sí? Porque es doble enlace. Entonces, ¿qué sucede? Que en un momento dado, la resonancia sería que en un momento dado está en esta posición, en otro momento en esta posición, en otro momento en esta posición. Y esto se podría representar de esta manera. ¿Cuál es la ventaja que tiene esta sustancia que tiene esta característica? No todas las sustancias pueden tener resonancia. La resonancia tiene aquellos que tienen o un doble enlace dentro de su estructura o dos doble enlaces en forma intercalada, como ser por ejemplo el benceno. Entonces, esos pares de electrones van cambiando de posición de tal manera que eso le vuelve mucho más estable. Esa sería la resonancia. Bueno. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Bien. Está muy dormido hoy, parece. Un lunero. Hoy lo que es un lunero, parece. O a mí nomás me parece. ¿Te parece nomás, profe? Estamos siguiéndote, profe. Le estamos prestando mucha atención. Ese me hace acordar de un señor en Ciudad del Este que vendía loros. Y se le terminó el loro y se le quedó un búho.
Y viene un brasilero y le dice si le puede vender su loro. Quiere un loro y, bueno, y le dice el vendedor, le dice, sí, cómo no, le dice, aquí tiene, le voy a recomendar una cosa. Le dice. Cuando le hable a usted, dele un poquito de bebida alcohólica y así le va enseñando, le dice. Y por supuesto que el vendedor ya sabía que era un búho, no era un loro. Entonces el brasilero va a su país y empieza a hacer lo que le recomendó el vendedor. Y después de tiempo viene y le pregunta al vendedor, ¿y habla a su loro? Le dice, no fala, mas presta mucha atención. Pero era que le miraba. Bien, ustedes tienen que reírse por cortesía. Pero al revés. A ver, ¿cómo es? Yo escuché ese chiste, pero al contrario, que el brasileño le vendió al paraguayo. Ah, y bueno, da lo mismo, es un chiste, pues no importa eso, pues, cada uno pues cuenta de acuerdo a cómo escuchó uno y a veces uno cambia porque no quiere ser el pelón, el país no quiere ser pelón, el contador es de un país y entonces, bueno, es una cuestión, pero hay que tomarlo como chiste, no como burla de un país contra otro país. ¿Se Claro, entiende la idea? Siempre o sea, el paraguayo va a contar así como le conviene, ¿verdad? Como para salir el héroe, el ganador, y seguramente el brasilero hace lo mismo. Cuando cuenta un brasilero, dice del revés porque entonces sale como el... Pero da lo mismo, la cuestión está en que cuando uno le conoce a un búho, a mí por ejemplo la primera que escuché, me causó mucha gracia, ¿por qué? Porque yo le conozco al búho. Cuando te mira luego parece que te va a hablar en cualquier momento porque te mira fijamente, ¿verdad? Como cuando yo doy clase en presencial, ¿verdad? Hago una pregunta y me miran los alumnos, así que como que en cualquier momento me van a responder. Y después al final nadie me responde. Bien, entonces ahora vamos a entrar un poco en la nomenclatura. En la nomenclatura yo quiero simplificar esto porque esto es una cuestión que no tiene podemos utilizarlo, ¿verdad? Pero no tanto como con la profundidad que se suele enseñar, sino me gustaría sistematizar nomás y ya está. O sea, luego uno le va a llamar de la manera que uno, como lo dedujo. Bien, entonces para reconocer, entonces tenemos que entender de que existen los compuestos binarios, ternarios y cuaternarios, ¿sí? Así como dice su nombre, binario está compuesto por dos sustancias diferentes, ternario por 3 y cuaternario por 4. Muy sencillo, no es muy complicado. Entonces los binarios pueden ser oxigenados y no oxigenados. Los los oxigenados que pueden ser el oxígeno con metal y el oxígeno con no metal. Entonces cada uno se va a llamar un poco diferente. Por ejemplo, si es un metal con un oxígeno, el compuesto en general se va a llamar óxido. Y si es un no metal con un oxígeno, se va a llamar anhídrido, en general. ¿Se entiende, verdad? Se sería decir paraguayo. No estamos diciendo nada en particular, pero sí sabemos que es paraguayo. ¿Entiende la idea? O sea que al decir óxidos, no estamos especificando ni si es de qué cosa, ni nada. Son óxidos en general. ¿Cómo decir paraguayos? Muy bien. Entonces, si nosotros volvemos a combinar ese óxido con agua, eso va a tener otro nombre.
Pero fíjense que óxido con agua ya es un compuesto ternario. A ver, acá tenemos, por ejemplo, magnesio con oxígeno, ¿eh? Óxido de magnesio se llama. Si yo a este magnesio le agrego, a este óxido de magnesio le agrego agua, se va a convertir en un compuesto ternario que se va a llamar hidróxido en general. En este caso se va a llamar hidróxido de magnesio. ¿Comprenden la idea, verdad? O sea que binario, óxido, ternario, hidróxido. Y después vamos a tirar. Pero vamos a tomar un anhídrido, por ejemplo en este caso, anhídrido de nitrógeno, o dióxido de nitrógeno también se puede llamar, pero en realidad se llama anhídrido en general. Si a este le agregamos agua, se va a convertir en ácido. Si a este oxígeno con nitrógeno le agregamos agua, se va a llamar hidróxido. Y ahí se va, ácido. Se va a convertir en una sustancia ternaria. Si yo quiero convertir una sustancia ternaria en cuaternaria, lo que tengo que hacer es agregarle a un ácido un poco de hidróxido o la misma cantidad, y eso sería una sal. Y sería una sal ternaria o cuaternaria, dependiendo de qué cantidad le pongamos. Por ejemplo, acá por ejemplo se llama nitrato. Si yo le agrego un hidrógeno acá, se llama ácido nítrico. Pero en general esto se llama nitrato. Entonces se llama sulfato, se llama fosfato, y así sucesivamente. Acá tenemos un cloruro de amonio. Acá tenemos un fosfato de amonio, que es una sal cuaternaria, ¿ya ven? Nitrógeno, hidrógeno, 2. Fósforo, 3. Oxígeno, 4. ¿Ven? Cuaternaria. Y así sucesivamente. Esto sería ternaria, porque acá va a tener H3PO4. Bien. Y eso es todo lo que quiero que sepan de las nomenclaturas. Ahora, hay algunas nomenclaturas que los libros lo llaman especiales, que son no metales con no metales. Por ejemplo, el hidrógeno con el cloro. Se llama cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico o, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Pero que no se llama, ni se llama, como es un compuesto binario, debería ser o anhídrido o óxido. Pero en este caso no se llama ni anhídrido ni óxido. Son compuestos especiales que le llaman, supuestamente. No son compuestos especiales, sino porque no entra dentro de la sistemática de la nomenclatura ni óxido ni anhídrido. Por ese motivo. Bien. Por ejemplo, el nitrógeno con el hidrógeno no se llama óxido de nitrógeno ni anhídrido de nitrógeno, sino se llama amonio o amoníaco. Por ejemplo, el fósforo con el hidrógeno se llama fosfamina, no se llama ni óxido por eso se le llaman compuestos especiales, porque su nombre no entra dentro de la estructura de lo que conocemos como sistematizado. No sé si me comprendieron lo que traté de decir, pero esa es la idea. En cuanto a la nomenclatura, no es que sea muy...
Me gustaría analizar un poco lo que es una ecuación química. La ecuación química es como muy similar a lo que son las ecuaciones matemáticas. Solamente que en este caso, en vez de tener números, o en vez de tener X, Y y toda esa historia, tienen símbolos químicos. Entonces, para comenzar, en vez de poner igual, se pone una flecha. Y se indica la flecha, como esto es un vector. ¿Saben lo que es un vector, verdad? ¿O no? Sí, profe. ¿Qué es un vector para vos? No hay necesidad que aciertes. Nadie te va a decir nada si no la pega. Según tu idea, ¿qué es un vector? ¿Alguien tiene una idea de lo que es un vector? Vector. Entonces, recta. Una recta, un segmento que orientado, que ¿Qué quiere decir orientado, Jasmine, para vos? y que representa alguna dirección para donde se dirige. Muy bien. ¿Otro? ¿Otra idea? ¿Nadie tiene otra idea? Bueno, Que es una recta. Sentido de dirección, profe. sentido de dirección. Sí. Bien. Un vector, cuando hablamos de una dimensión vectorial, tiene tres características fundamentales. Una es la magnitud, otra es la orientación y el sentido. O sea, cuando hablamos de vector, estamos diciendo que ahí, en este caso, hablaríamos de energía, ¿verdad? La energía que se va a desprender, que se va a dirigir en este sentido, el sentido de la flecha. Y dirección determinada. Tiene que tener dirección determinada, sí, señor. Ese es un vector. O sea, que las tres características. Si esta flecha es muy larga, por ejemplo, larga, estamos hablando de una magnitud grande, ¿entiendes? Eso indicaría la magnitud. Y la dirección indicaría la cabeza de la flecha, ¿sí? O la orientación, como algunos lo llaman. Porque si yo pongo de este lado la flechita, eso significaría que la energía, en este caso hablamos de energía, se dirige a este lado, o la reacción se dirige a este lado. ¿Se entiende, verdad? Y esto es muy importante porque cuando estudiemos bioquímica, por ejemplo, van a haber reacciones que van a tener eh, una flecha que se va hacia acá y otra flecha que es hacia acá. Eso lo que significa es que eh, la reacción es reversible. Cuando indica de esta manera, esta reacción es irreversible. Si te indica así. Si te indica con una flecha hacia acá y otra flecha hacia acá, es porque es reversible. Bien, Profe, una pregunta. sí. ¿Vos vas a ser el profesor de bioquímica de los cursantes de primer año? Bioquímica se da en el segundo año. Biología es lo que se da en el primer año. ¿Vos sos el profesor de bioquímica? Yo soy hasta hoy, ¿verdad? Porque estamos en concurso, no sabemos si alguien se va a presentar y me gana y chao. O sea, eh, Profe. este año se llamaba concurso y no, yo no tengo conocimiento de si hay alguien que se haya presentado o no. Pero bueno, se va a decidir seguramente más adelante. Pero en principio, ahora mismo yo estoy desarrollando la clase de bioquímica con los muchachos del segundo curso, que ahora están en el segundo curso. Pero como los concursos aparecen y se va a definir antes de que termine el periodo este, antes que empiece el otro, mejor dicho. Entonces ahí recién vamos a ver quién va a ser el profesor. ¿Se entiende? O ¿Cómo sea, votamos? ¿eh? ¿Cómo ¿Cómo? votamos?
No, Es vos. no, no se vota esto, No, sino, es por votación, eh, es tipo eh, como un examen para ellos. Una Y sí, ellos broma. tienen, así mismo. O sea que presentamos todos los documentos de los cursos que hiciste, todo, si escribiste un libro, y se va evaluando ahí, bueno, el que tiene más cosas es el que gana. Entiendo, profe, fue una broma nomás. No, no hay problema. Y también soy profesor de inmunología y de bioquímica clínica. O sea que, ahí en la universidad, luego en otro lado, profe. no, yo solamente enseño en la UP. Soy un profesor exclusivo de la UP. Después enseño en posgrado, ¿verdad? En la Católica, pero de grado solamente en la UP. Bien. En la Católica soy tutor soy profesor del posgrado de la especialidad de hematología y soy también tutor de trabajo de investigación. Bien, seguramente cuando nos veamos vamos a conocernos un poco mejor, ¿verdad? Pero en principio está así, ¿verdad? En principio yo soy el profesor hasta que se conozca el resultado de los concursos. Bien, entonces, esto casi nunca ya no se pone, esto que, por ejemplo, el magnesio es sólido y el ácido clorhídrico es líquido, el producto final es sólido y gaseoso, sino ya se pone directamente esto, ¿ves? Y estos son los reactivos, o sea, los reactivos son los que ya tenemos. Tenemos en un frasco magnesio, en otro frasco tenemos ácido clorhídrico y ahora vamos a mezclar. Mezclamos y el resultado, esto indica resultados o productos, es cloruro de magnesio y hidrógeno gaseoso. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, fíjense que acá tenemos un número 2, por ejemplo, que es llamativo. ¿Notan esto, verdad? Esto es porque tenemos que cumplir con la ley de la conservación de las masas. ¿Se acuerdan que al principio habíamos hablado mucho de la ley de conservación de las masas? ¿Eso qué significa? Que si yo no le pongo este número 2 aquí va a funcionar, algo no va a funcionar tan bien. ¿Por qué? Vamos a olvidar este número momentáneamente, ¿sí? Solamente vamos a poner las letras y los números que están acá, así como está, porque esto no se puede cambiar. Pero este 2, bueno, forma parte de la fórmula, del dibujo de lo que representa el ácido clorhídrico. O sea que si yo le saco este número 2, HCl siempre va a significar otra vez ácido clorhídrico. Eso es lo que siempre digo. Sin embargo, si yo le saco este 2 a este cloruro de magnesio, esto ya dejó ese cloruro de magnesio. Hay mucha diferencia de los números en ese sentido. Entonces, fíjense un detalle. No tenemos este 2 acá. Y tenemos toda esta reacción que nosotros describimos. Y tenemos acá un magnesio. No hay mucho drama. Acá tenemos un cloro, ¿ven? Un cloro. Y acá tenemos 2. ¿De dónde es lo que va a salir el otro cloro? Porque si tenemos uno nomás, no puede aparecer 2. Lo mismo ocurriría con el hidrógeno. Acá hay un hidrógeno y acá hay 2. ¿De dónde es lo que va a aparecer si es que... Bien, entonces, este 2 significa que yo tengo que poner 2 moléculas de ácido clorhídrico con una molécula de magnesio o un átomo de magnesio para formar una molécula de cloruro de magnesio y una molécula de hidrógeno gaseoso. Eso es lo que significa. Para que ocurra eso, sí o sí tengo que poner. Si yo puedo hablar esto también en gramos, ¿verdad? El magnesio, no recuerdo cuánto es su magnesio. Magnesio es, mira, al lado de quién está el magnesio. El magnesio está al lado del sodio. El sodio es 23. Quiere decir que el magnesio es 24. ¿Cierto? Entonces acá
24 gramos de magnesio va a reaccionar con 71 gramos de ácido clorhídrico para formar la cantidad de gramos de cloruro de magnesio y 2 gramos de hidrógeno. ¿Ven? Es la única forma que esto pueda ocurrir. Si no, no va a ocurrir. Si yo no le pongo esto, el peso molecular del hidrógeno, del ácido clorhídrico es 36.5. Lo que significa que si yo le pongo 36.5 con 24, no me va a dar esto. Eso es lo que significa. Pero si yo pongo 36,5 más 36,5, 73 gramos de esto con 24 gramos de esto, esto es lo que me va a dar. Es la única forma. ¿Se entiende la idea, verdad? A lo que quiero llegar es que este número no es un adorno, sino tiene un significado estequiométrico. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer sobre eso? ¿No? Bueno. Profe, sería mucha molestia pedirte que repitas. No, ningún problema. Ningún problema. Nosotros podemos hablar en moléculas o en gramos. Eso no hay problema. O sea, cada uno define qué es lo que quiere hacer. Si yo puedo decir una molécula o un átomo de magnesio va a reaccionar con 2 moléculas de ácido clorhídrico para dar una molécula de cloruro de magnesio y una molécula de hidrógeno. ¿Entiendes? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. O bien yo puedo hablar en gramos. Yo sé que el magnesio pesa 24 gramos. Un átomo de magnesio pesa 24 gramos. Ustedes pueden mirar en la tabla periódica y van a encontrar que esto es así. Un átomo de hidrógeno pesa 1. Y un átomo de cloro pesa 35,5. Quiere decir que esta molécula pesa en realidad 36,5. ¿Entiende, verdad? Pues le sumamos 1 al 35,5. 1 del hidrógeno. Pero como dice acá que tiene que ser 2 moléculas, entonces eso multiplico por 2. Y 36,5 por 2 es 73 gramos. Lo que tengo entonces, 24 gramos de acá, 73 gramos de acá, y vamos a este lado. Y yo digo 24 gramos de esto más 71 de esto, ¿cuánto es? 25, 71 más 24, 100. Así, ¿verdad? 11. ¿Eh? ¿Alguien puede sumar y decirme? 95. 95, muy bien. Entonces acá tenemos 95 gramos. Y acá tenemos 2 más 2 gramos. Quiere decir que sumado esto es 97, ¿verdad? 95 más 2, porque cada átomo pesa 1. Acá hay 2. Entonces hay 2 acá, ¿verdad? 95 más 2 es 97. La ley de la conservación de la masa dice que este lado tengo que tener también 97. Sí o sí. 24 más 73. 97. ¿Ven? ¿Se entiende la idea, verdad? O sea que esto se llama ley de conservación de las masas. O sea que de este lado tengo 97 gramos de materia y de este lado tengo 97 grados de materia. Por más que haya cambiado las moléculas, o sea que cambió de nombre, cambió de, por ejemplo, esto es sólido, esto es gaseoso y acá era sólido y líquido. Cambio de estado. Cambió de estado. Igual la ley las masas se conservan. 97 de un lado, 97 del otro lado. ¿Se entiende la idea, verdad? O sea Sí, que ahora sí, profe. esto indica, y es lo que se llama, y esto sí o sí se tiene que cumplir cuando uno hace una ecuación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el colegio, por ejemplo, el profesor, un 2 nomás cuando le puse ahí? Pues, considerame, profe, porque 2 nomás lo que no le puse, porque el resto está todo bien. En realidad está todo mal.
¿Se entiende, verdad? Si no tiene ese 2, está todo mal. No es que un 2 nomás, sino en eso está la esencia de las reacciones químicas. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer sobre eso? Esto pueden No, hacerlo, profe, quedó claro. esto pueden hacerlo ustedes a modo de práctica. Pueden hacerlo con otras sustancias. Y hagan lo mismo y se van a dar cuenta que siempre se va a cumplir. Por eso es ley. Existen diferentes tipos de reacciones, pero la que más me interesa a mí es que ustedes comprendan son las reacciones de óxido-reducción. Y ya, como comprenderán, la importancia que tiene esta reacción, aparte del común de las reacciones que ocurren en el sistema natural, en el organismo es común esto, la reacción de óxido-reducción. ¿Eso qué significa? Que hay un agente reductor y un agente oxidante. Bien, entonces, ¿en qué consiste eso? Que uno recibe los electrones y el otro los cede. Por lo tanto, un agente, cuando se oxida, o mejor dicho, una sustancia cuando se oxida, aumenta su número de oxidación. Aumentar, por ejemplo, el hierro metálico, ¿cuánto es el número de oxidación, cuánto es el número de oxidación o la carga del hierro metálico? Perdón, Es, profe. ¿Cuánto es el número de oxidación del hierro metálico? Hierro, 2, 3. del metal. Ese ya es ion. Del metal es 0. No. Te iba a decir. Sí, del metal es 0. O sea que ese hierro que vos conocés ahí, que está la barra de hierro, su número de oxidación es 0. Ahora, si vos encontrás que tiene algunos óxidos ya por ahí, que puede ser hierro más 2 o hierro más 3. Depende de su nivel de oxidación. Fíjense que de 0 pasó a más 2 o a más 3. ¿Aumentó o disminuyó? Momento. Aumentó. Muy bien. Entonces a ese evento le llamamos que se oxidó. Esa sustancia se oxidó. Cuando aumenta su número de oxidación. De 0, por ejemplo, pasó a 2 o 3. Por ejemplo, el cloro atómico, su número de oxidación es 0 también. Todo lo que son átomos tienen 0, porque se acuerdan que antes de que se ionicen todos eran 0, tienen la misma cantidad de electrones que protones, por eso son 0. Todos, no solamente el hierro ni el cloro, todos. Y cuando el cloro pasa a -1, ¿qué es lo que le pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Disminuyó. Quiere decir que se redujo. ¿Se entiende, verdad? Entonces, cuando uno se oxida, aumenta su número de oxidación. Y cuando uno se reduce, disminuye su número de oxidación. Ese nomás es lo que hay que saber. El resto es historia. O sea que, por ejemplo, de 5 pasó a 3. ¿Qué pasó ahí? ¿Se redujo o se oxidó? Se redujo. Se redujo. ¿Ven? O sea que no siempre tiene que ser negativo, sino que de 5 pasó a 3, o pasó a 0, o pasó a 1. Se redujo. Sencillo. Entonces, ese es el mecanismo que hay que utilizar. Y cuando recibe electrones, es cuando se reduce. Y cuando cede esos electrones es cuando se oxida. ¿Entiende la idea? Vamos a ver unos ejemplos por acá. Acá tenemos. ¿Ven? El hierro 0 pasó a hierro más 2
porque perdió 2 electrones. Fíjense acá, el cobre más 2 ganó 2 electrones y se convirtió en cobre 0. ¿Qué le pasó? De más 2 pasó a cobre 0. Se redujo. ¿Se entiende, verdad? Este se oxidó y este se redujo. O sea que ganando se reduce y perdiendo se oxida, profe. Así mismo, así mismo. Esa dinámica, si ustedes manejan, cuando vemos bioquímica, bueno, cualquier otra asignatura, lo que pasa es que el concepto no vayan a usar ustedes, no van a estar haciendo ejercicio ni nada por el estilo, ¿verdad? Sino el concepto. Porque ustedes saben, ¿verdad?, que hay sustancias que podrían oxidar al hierro, por ejemplo. Por ejemplo, el borato. El borato, aunque ustedes no lo crean, es muy común consumir borato. ¿Por qué? Porque los panaderos, hasta si no se le controla más borato ponen. Y el borato es un oxidante de hierro. ¿Qué quiere decir eso? Que el hierro que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo, que es más 2, se va a pasar a hierro más 3. Y el hierro más 3 es, por decirlo, no resulta ser tóxico, pero es inútil, no nos sirve. Por lo Profe, tanto, podemos... esa sustancia no fue prohibida ya hace mucho tiempo. Sí, no. Hay sustancias, aunque usted no lo crea. ¿Vos quién sos? Santiago. Bueno, yo sé que se usa igual todavía, bromato, ¿verdad? Sí, bromato, sí. También se O usa sea, mucho el o, bórax. o sea, o sea que si se Sí, prohíbe es dañino. claro, es dañino. Pero ¿qué es lo que pasa? Le da más cuerpo a los panes, y entonces sale un pan así Más hinchado, ¿verdad? voluminoso. Malo, sí, bueno. Entonces, evidentemente le cuesta mucho a los panaderos dejar de usar. Acá en el Paraguay está Eh, prohibido utilizar, sí, te escucho, En realidad que todos usan, pero no hay control. así mismo, ya que hay una inconsciencia referente a ese tema. Pero no solo eso, muchos productos en realidad, pues. Hay muchos productos, pero el más conocido y el más consumido pues es el pan. Claro. Y hay medicamentos también que están prohibidos en el mundo, no solamente en Paraguay. Igual se utiliza acá. Ah, y se utiliza, lo- los que viven en el campo, por ejemplo, seguramente hay un medicamento que es muy común, que se llama las camisetinas. Esa aplasta la médula ósea, ¿verdad, profe? Justo te iba a... Eso, sí. Y ese medicamento está prohibido en el mundo utilizar en animales. Profe, ¿qué O sea, medicamento era? Porque se me fue el internet y no te entendí más. el nombre común es las camisetinas, el nombre comercial, que se vende en los almacenes, ¿no? Ay, no, Las camisetitas, no es ese polvito, ese que la gente se lastima y se pone adentro de la herida. Totalmente, cierto. No, no, ambas no, formas no. tienen jarabe también. Hay jarabes, ¿no? Sí, Yo, por ejemplo, hay, el que te estoy diciendo, el que viene así tipo en polvito y que la gente se pone adentro de la herida. ese no es las No, es camisetinas, el mercurio cromo, profe, perdón, me ese equivoqué. es el mercurio cromo, hay también, acá hay por, este, La que Profe, viene como en ¿qué, qué, pastillitas y es en polvo. qué sería? Esas pastillas están por mercado negro, ¿verdad? no, acá en el Paraguay te van al almacén ahí de Doña Juanita, qué sé yo, un ejemplo, no sé si se llama Juanita, es un O no almacén del está barrio, controlado. no está controlado, o sea, Es una se vende, negligencia. se vende como caramelo. Y la gente utiliza para dolor de garganta, le duele un poco la Y garganta y le... una cosa sería, profe, es el que es el sulfacarbón. El sulfacarbón, por ejemplo, en algunos países está prohibido, pero acá en Sí, Paraguay se vende como caramelo, como vos decís. como así mismo.
Y hay muchísimas cosas. Imagínate, vos, la Unión Europea viene a comprar carne de acá y lo único que mide es si tiene el resto de cloranfenicol. Esa nomás es su preocupación. O sea, estamos hablando de carne, vaca, Es vaca. cierto, profe, eso que aplasta la médula ósea. No es que aplasta. La enfermedad se llama aplasia medular. O sea que en la médula ósea nosotros producimos los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y entonces el efecto de ese medicamento es dejar de producir eso. Entonces por eso se llama aplasia medular. O sea que Gracias, profe. deja de producir eh, esas células. O sea que es un paciente inmunodeprimido, anémico y puede sangrar en cualquier momento, porque las plaquetas están también disminuidas. Profe, ¿qué podría causar el bromato? El bromato es un oxidante y nosotros tenemos la hemoglobina, el compuesto de la hemoglobina es el hierro más 2. Entonces, si oxida el hierro, se convierte en hierro más 3. ¿Se acuerdan que aumentaba su número de oxidación? Entonces, ese hierro más 3 ya pierde su capacidad de transporte del oxígeno, o sea que deja de cumplir su función. Entonces, la persona se vuelve todo morado, por ejemplo. Es como si fuera que no está pudiendo respirar. Se ¿Y qué intoxicó. sería ¿y qué sería la carboxihemoglobina? ¿Se refiere a eso? Bueno, la carboxihemoglobina es cuando el paciente está intoxicado con monóxido de carbono. Por ejemplo, ocurre muchísimo en invierno acá en Paraguay. Ustedes saben, ¿verdad?, que yo trabajo en emergencia médica, el hospital de trauma se llama ahora. Y en invierno, ¿qué es lo que sucede aquí en el Paraguay? No todo el mundo tiene este sistema de calefacción o duchas que tengan calefacción. Entonces, ¿qué hacen los muchachos? Meten un brasero dentro del baño, calientan el agua y se bañan con balde o latona o cosas así, ¿verdad? O inclusive alguno tiene ducha caliente, pero igual como el baño es frío, mete el brasero ahí con su carbón rojo ahí, ¿verdad? Y se encierra. ¿Y qué es lo que libera esa? Ven que le va cayendo gotas de agua al brasero y eso va liberando un monóxido de carbono. ¿Ya? Al tiempo, ese muchacho o chica eh, se desmaya y se cae sobre su brasero, ¿verdad? Y se van a emergencias médicas intoxicado con monóxido de carbono y quemado. Eso es lo que suele pasar mucho. Profe, ¿y los carbohidratos no son monóxido de carbono? No. Los carbohidratos tienen como producto final el dióxido de carbono, que es diferente al monóxido de carbono. El CO2, O sea, que no podría producir eso, ¿verdad? no, no. Lo que va a producir es una alcalosis metabólica, si es que no se puede eliminar. Porque fíjense que el dióxido de carbono nosotros eliminamos por los pulmones, o sea que respiramos, cuando metemos oxígeno y cuando exhalamos dióxido de carbono, que es el producto final del metabolismo de los carbohidratos y otros, ¿verdad? Pero ya que te refería a carbohidratos, vamos a resumirlo ahí, ¿verdad? Entonces, como producto final es CO2 y agua. Entonces, por los pulmones liberamos el CO2 y por la orina y el sudor eliminamos el agua. ¿Y cuándo se produce la alcalosis, profe? Cuando hay problemas pulmonares. Eh, Existen alcalosis y acidosis de origen pulmonar y de origen metabólico. O sea que ambas cosas. Cuando hay un daño pulmonar, entonces evidentemente el origen es pulmonar. Pero por ejemplo, un diabético generalmente respira muy bien, pero igual tiene acidosis. Por ¿Entienden las la idea? cetonas. Por los cuerpos cetónicos, por
el aumento de formación de CO2 y lactato. Lo del diabético se produce porque no puede, por problemas renales, puede ser porque no puede sacar las cetonas mediante la orina. No, puede ser que no tenga también problema renal, sino la producción es mayor que la eliminación. Pero con el tiempo va a tener problemas renal, evidentemente por una vasculitis que le va a producir la diabetes. Pero es secundario ya, no es primario. O sea que un diabético puede ser renal, pero es secundario. No, secundario no quiere decir que es de menos importancia, sino que aparece a consecuencia de, eso sí quiere decir secundario, ¿verdad? Porque hay ¿Y qué, renales que son primarios. Sí. ¿Y qué sería el problema que causa una cetosis? Una acidosis en realidad. Sí, es una acidosis, y la acidosis en general, eh, bueno, cuando veamos ahora un poco más adelante, seguramente vamos a hablar brevemente de lo que es el pH y todo eso, ¿verdad? Cuando disminuye el pH de la sangre, eso hace que todo el sistema se desequilibre. Por ejemplo, el protón, como aumenta, el organismo para tratar de compensar ese aumento de protón, saca potasio. O sea que de los glóbulos rojos, en donde estaban, dentro de los glóbulos rojos estaban el potasio, para compensar, saca potasio y mete protones, por ejemplo. Uno de los primeros, así. Pero después, patológicamente, eso va a producir un desequilibrio enzimático, va a producir una vasculitis, o sea que se va a inflamar las paredes de los vasos sanguíneos y se va deteriorando con el tiempo. Por eso no se puede mantener un desequilibrio hidroelectrolítico muy prolongado. Todo eso ustedes van a estudiar todavía en fisiología y un poco de bioquímica, ¿verdad? Pero siempre es importante tener una base de química para que se pueda comprender mejor, ya sea la parte patológica o la parte fisiológica. O sea ¿Está? que cuando, o sea que cuando pues, se produce eso, no puede haber la retroalimentación. Falla los sistemas de control. Y el sistema feedback falla todo. O sea, de hecho que si vos tenés un solo evento y corto, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un evento prolongado, ¿me entiendes, verdad? Persistente y prolongado. No estamos hablando de que ahora tengo acidosis y ya se me deteriora todo. No, estamos hablando de una situación instalada que ya persiste. De eso estamos hablando. Y esos son los que después causan daño. De hecho que se puede tener de forma esporádica, ¿verdad? Pero que tampoco es normal, ¿verdad? Pero el daño no te va a hacer, el mismo daño no te va a hacer. Ah, profe, gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? No, profe. No, profe. Que bárbaro, ustedes no son preguntones. Este grupo no es preguntón.